Serpientes ofidios Sergio Exotic. Volumen 1. Curso de herpetología. Estos serán los temas que hablaremos. Introducción. Órganos internos, desplazamiento, esqueleto, cráneo, sentido, órgano de Jacobson, veneno, tipo de denticiones, foto de dientes, piel y muda, reproducción, identificar serpientes venenosas, boas y pitones, culebras, cobras, mambas y gorales, víboras y crótalos, taxonomía. Empezamos con la introducción en estos animales. Decir que las serpientes también se les conoce como ofidios. Una de las particularidades más grandes que tienen las serpientes pues que son alargadas, que no tienen patas. Sí que es verdad que si por ejemplo cogiéramos a una pitón y le hiciéramos una radiografía, veríamos que todavía tienen pues vestigios de que habían tenido patas anteriormente. Muchos os preguntaréis ¿y por qué dejaron de tener patas las serpientes? La verdad que es una buena pregunta. Pues la respuesta es los depredadores de la época. Ellos lo que hacían, cazaban los animales que tenían las patas más largas. A consecuencia de eso, cada vez las serpientes que quedaban, que se reproducían, eran las que tenían las patas más pequeñas. Y por evolución, tantas veces cruzarse animales ya solo con patas tan pequeñas, acabaron pues perdiéndolas. Son originarias del periodo Cretácico. Algunas de estas serpientes pues matan a sus presas pues, con veneno, como pueden ser las cobras o las víboras. Luego otras, como pueden ser boas y pitones, pues por asfixia. Se reconocen más de 450 géneros y 3.460 especies. En el tema de órganos internos, digamos que sería como nosotros. Tienen los mismos órganos que por ejemplo un ser humano. Lo único que, claro, las diferentes posiciones, ya que son animales alargados, tubulares y las posiciones pueden ser iguales. Cosas que pueden cambiar. El tema, por ejemplo, del pulmón izquierdo, muchas veces no están tan desarrollados. Con uno pues tienen suficiente, el otro lo tienen ahí, pero no, o lo tienen desarrollado o no acaban de desarrollarlo. Hay veces que animales que los operan, por ejemplo, le quitan los ovarios o le quitan uno, piensan que el otro está ahí, que es inútil, por así decirlo, pero cuando el animal capta que le han quitado un ovario, el otro ovario que estaba ahí latente, estaba ahí no formado, es capaz de volver a reproducirlo y volver a funcionar. Entonces cuando por ejemplo se esteriliza una serpiente, se le suelen quitar los dos ovarios, aunque uno no esté demasiado desarrollado, porque son capaces luego de desarrollarlo. En el aparato respiratorio, como veis, el tema de la glotis, que se proyecta hacia adelante, es a la hora de comer, por ejemplo, presas muy grandes. Pensar que si se metiera, yo que sé, una pitón se come un ciervo, se ahogaría, porque pensar que se quedaría como el animal pues se quedaría como encajado, ¿no? Lo va tragando poco a poco y llegaría un momento que no podría respirar. La glotis es como un pequeño tubito que sale de la boca, que puede cerrar y abrir ella cuando ella quiera para el tema de respirar, y queda como en un lado y hace pues que el animal no se ahogue directo. Si no, sería muy fácil que, como si fuéramos nosotros, si nos metiéramos algo en la boca pues demasiado grande y se nos quedara pues digamos en la tráquea, sería imposible de respirar. Pues ellas tienen eso, que es la glotis, que lo que hacen pues que ese órgano hace que puedan respirar pese a que tengan presas muy grandes en la boca. El tema de desplazamientos, la verdad que las serpientes son todoterreno. Y nunca mejor dicho, si veis documentales sobre ellas, son capaces pues desde trepar por unas rocas, meterse por sitios que verdaderamente parece que ni quepan, se adaptan pues a los agujeros y encajan perfectamente. Son capaces por así decirlo, como de chafar su cuerpo y poder pasar por agujeros mucho más pequeños que a la vista a nosotros nos da la sensación que no puedan pues entrar. Luego hay alguna serpiente que, como pone en el texto, que no sé si las habréis visto, pues que planean en el aire, se tiran desde copa de los árboles
y el cuerpo lo chafan de manera que hacen como ondulaciones en el aire y se mantienen planeando y son capaces de, no sé los metros, pero bastantes metros de planear. La verdad que su sistema de locomoción es como un todoterreno, capaz de subir cualquier superficie casi y pese a no tener patas, pues tiene una capacidad increíble pues de movimiento. Los movimientos, como veis, pues serían ondulante, rectilíneo, oruga, movimiento de costado o de acordeón. Esqueleto, como estáis viendo en las fotos, pues tienen bastantes vértebras, más de 100 por lo general, llegando en algunas especies pues a más de 400. Lo que hace que unas tengan más o menos, pues por ejemplo, animales que usan la constricción para matar a sus presas, pues tendrán más vértebras que a lo mejor uno que use veneno pues no necesita esa capacidad de vértebras a la hora de hacer ese esfuerzo. También tiene mucho que ver pues el tamaño del animal. No es lo mismo un animal que mida 10 metros que uno que mida pues 50 centímetros. Pues claro, eso también hace que tenga más o menos. El tema del cráneo, pues como todo es conocido, ya sabemos que las serpientes son capaces, por así decir, desencajar las mandíbulas y tragar animales a lo mejor 5 veces más grandes de lo que parece que le pueda pues caber en la boca. ¿Quién no ha visto comer una reticulada, no sé, un ciervo? Que dices, ¿cómo puede ser que le quepa eso en la boca? Y cómo puede ser que sea tan elástica tanto su cuerpo como las mandíbulas o el cráneo en sí. Y bueno, pues aquí un poquito pues explicamos esto, el tema de la elasticidad que tienen. El tema de las mandíbulas, tienen unos tendones que les hace pues muy elásticos y tienen una capacidad enorme pues a la hora de abrir sus bocas. El tema de los sentidos y de la visión, deciros que la visión de las serpientes no es que sea pues esté muy desarrollada. Sí que es verdad que hay especies que tienen los ojos más grandes y que lo usan pues mucho más que otras especies. Sobre todo hay serpientes arborícolas que tienen los ojos bastante grandes y tienen bastante pues visión, pero como digo, no es uno de sus fuertes. Algunas serpientes pues poseen las fosetas loreales, por ejemplo las pitones lo tienen, son lo que veis ahí pues marcado con las flechitas. Eso lo que hace es pues detectar el calor que tienen pues sus presas, por ejemplo un roedor. No quiere decir que tengan la visión infrarroja como dicen y todo eso. Más que nada lo que hacen pues es como termovisión, recrean una visión cerebral del animal pues por el cuerpo frío o caliente, pues las partes que tenga el animal. Es como si recrearan una visión imaginaria a través de sus sentidos y saben pues las zonas calientes del animal donde están y son capaces pues de saber que delante suya hay algo que tiene pues emite calor y ellos lo detectan, pero no lo ven digamos con sus ojos, sino es algo un sentido más interiorizado y como más imaginario. Del olor de la serpiente, por así decirlo, para captar a sus presas, lo usan pues con la lengua. Como veis son bífidas. Bífidas quiere decir que tiene dos ramificaciones, digamos que está en forma de V. Es muy interesante el hecho de que esté de esa manera. Son capaces de moverla y aparte como lo que buscan son partículas químicas. Al estar pues de esa manera en forma de V se quedan captadas tanto por el interior, el exterior, arriba, abajo. Si fuera una lengua pues larga sin ser bífida, pues la capacidad de coger partículas no sería igual y pues es mucho más efectivo. Luego, ¿qué hace? Cuando recoge la lengua la recoge y la sube encima del paladar, que es donde está el órgano de Jacobson,
y eso pues le manda luego al cerebro pues el tema de posicionamiento pues de algún animal que esté buscando o de algún depredador que pueda haber cerca. Ellas pensar que con eso pues se guían y saben pues más o menos si hay alguna amenaza o cualquier cosa. Es como que huelen el aire. Ahora vamos a hablar un poquito del veneno. Como veis pues hay un texto bastante grande, podéis leerlo. Yo voy a hacer pequeñas anotaciones de cada cosa y dar pues las cosillas que yo sé pues para ponerlas encima de la mesa y cosas curiosas que a mí me parecen interesantes y el por qué son así. Por poner un ejemplo de tema de serpientes y de veneno, por ejemplo, las serpientes marinas, como sabemos, tienen un veneno pues de los más tóxicos del planeta, estando entre las primeras 2 o 3 primeras del mundo, algunas de las especies. Y el por qué, pues es bastante fácil. Pensar que viven en océanos, en profundidades que hay bastante oscuridad, que no se ve bastante bien, pues ellas cuando cogen y muerden a una presa, lo que quieren que el veneno pues haga efecto al momento, para que la presa no se vaya al fondo o se esconda y no lo puedan cazar. Y de esa manera, pues por eso sus venenos son tan rápidos y llegan a la presa a paralizarla en casi segundos. Luego cada serpiente pues tiene una forma de usar su veneno. Por ejemplo, hay algunas que muerden a la presa varias veces y la dejan hasta que ven que está paralizada completamente o muerta y entonces la ingieren. Otras muerden solo una vez, la dejan también que pase el rato, luego si el animal se va pues lo rastrean, tampoco se van muy lejos, ya saben que su veneno es bastante potente y la presa no se les va a ir muy lejos. Siempre estamos hablando ahora de animales terrestres. Otros animales venenosos muerden a la presa y directamente ya empiezan pues a tragárselo, porque saben que el animal ya empieza a estar paralizado y empiezan a comérselo ya vivo. Cada una pues tiene una técnica a la hora de cazar y ahora a la hora de usar su veneno. Muchas veces el veneno también lo usan pues para una predigestión del animal. Eso quiere decir pues cuando ellos le meten el veneno al animal, dijéramos que ya lo están digeriendo antes de haberlo comido, porque pues el animal se está licuando por dentro. Los venenos ya sabéis que son súper tóxicos y lo que hacen pues es comerse pues digamos el tejido del animal y luego pues les es más fácil a la hora de hacer la digestión el animal. Dijéramos que antes de haberlo comido ya lo está digeriendo, ¿vale? Luego están pues las denticiones. Deciros que los aglifos serían las pitones, pues todos los animales digamos que no tienen veneno, anacondas, todo el tipo de serpiente. Un apunte, a la hora, si por ejemplo os mordiera un animal de estos, los dientes están curvados de manera que ellos lo que hacen es agarrarte y como tu acción es ir hacia atrás para tú escaparte, lo único que haces es que te enganchan más a ellas. Si por ejemplo en el caso de que te mordiera una, lo que habría que hacer es coger y tirar hacia adelante el animal y desencajarlo pues de tu carne, si no es imposible. Dijéramos que es como un anzuelo que si tú sigues tirando pues se sigue clavando cada vez más. Luego están las apistoglifas, son denticiones que dijéramos están en la parte trasera del paladar. Son animales que son más difíciles que te puedan morder o inocular el veneno. Dijéramos que para que te puedan meter el veneno es como que te tienen que masticar o meter muy bien la boca para que te puedan coger con los colmillos que los tienen muy atrás del paladar. Luego pues están los proteroglifos, que son dientes pequeños fijos situados en la parte delantera de la boca. Son sobre todo de animales, por ejemplo, como cobras o mambas, que poseen estos dientes. Luego está la cobra escupidora, que tiene los dientes pues modificados para su veneno y son capaces de lanzar el veneno a distancias bastante exageradas. Y sobre todo a la hora de manipular animales de estos pues siempre tienes que ir con gafas, porque casi siempre cuando tiran el chorro de veneno pues lo tiran hacia los ojos para dejar pues ciego a su adversario y poder escaparse.
Y luego están los solenoglifos. Se tratan de largos colmillos móviles en la parte anterior de la mandíbula. Son huecos con un canal interior y cerrado, conectado con glándulas de veneno. Deciros de estos colmillos que para mí son los de los animales más peligrosos a la hora de cogerlos. Como ya he dicho, son animales que los colmillos son móviles y aunque los cojas por la cabeza son capaces de moverlos e inyectarte pues el hecho del veneno pues en la mano en ese momento si la tienes descubierta. Aparte, son capaces de atravesar su propia mandíbula para poder morderte y inocularte pues el veneno. Este tipo de serpientes, si te dieran a elegir a coger alguna de estas especies, pues siempre diríamos la pitón sería las más fáciles de coger, por así decirlo, por el hecho de que solo tienen fuerza pero no tienen veneno. Luego estarían las opistroglifas, que son las que tienen el veneno en la parte trasera, que no son tan peligrosas. Pero si tienes que coger entre una cobra, una mamba o un vipérido, pues yo cogería antes, por ejemplo, una cobra, porque es más fácil de coger por el hecho de que los dientes de ellos pues son fijos y no tienen la posibilidad de, una vez cogidas, pues intentar pues morderte o atravesar su carne pues para poder morderte. Por así decirlo, los vipéridos serían los más peligrosos a la hora de manipularlos. Bueno, ahora estáis viendo un poquito las imágenes de lo que hemos hablado, del tema de denticiones de los animales. Las aglifas serían pues las pitones, como veis. Los dientes pues son chiquititos, curvados hacia adentro, de manera de que el animal pues no se les escape. Aparte pues eso hace que a la hora de tragar el diente haga fuerza pues para adentro y trague mejor las presas. La pistoglifa sería la B, que sería pues como veis los colmillos están en la parte muy trasera del paladar. Son bastante difíciles pues a la hora de que te muerdan pues que te metan el veneno. Sí que es verdad que también muchas veces lo usan pues para presas pequeñas o a la presa que se están comiendo. Le inyectan el veneno cuando está entrando en su boca y así la dejan pues medio dormida, por así decirlo, y les es más fácil pues a la hora de comer. Abajo pues tenemos la proteroglifa, que serían las cobras, como hemos hablado. Los dientes pues son más pequeños que la de sus compañeras de la derecha, de la imagen de la derecha, como veis. Son dientes fijos, no como los otros que son plegables y aparte móviles. Como os digo, pues si veis las cuatro a la vez, ya veis que las solenoglifas pues serían las más peligrosas a la hora de manipularlas y de cogerlas. El tema de la piel en las serpientes, pues como sabemos están recubiertas de escamas. Las escamas también hacen pues que mantengan la humedad. Pensar que muchas de las serpientes viven en sitios donde hace mucha calor, en desiertos o en zonas donde no hay mucha agua, y las escamas pues hacen que esa humedad pues la pueda mantener mucho mejor que... Otra parte importante de las escamas es que tienen agarre, por así decirlo. Hay serpientes que tienen unas escamas mucho más pronunciadas que otras, por ejemplo serpientes arborícolas en forma como de punta, que hacen pues que trepen y se agarren a superficies rugosas con mucha facilidad, y les da pues mucha movilidad pues a la hora de moverse y cazar a sus presas. La muda de las serpientes es más que nada pues quiere decir pues que el animal está creciendo y digamos que su cuerpo se queda pequeño pues para el crecimiento que está teniendo. Dependiendo de lo que coma y del crecimiento que esté teniendo, pues mudan más o mudan menos. El hecho de que mude piel no es verdaderamente que mude la piel, como se suele decir, sino mudan una pequeña capa que recubre la piel, que se llama queratina, y sería eso lo que muda. Muchas veces pues siempre decimos que está mudando la piel, pero no es que mude la piel por completo, sino es solo la capa de queratina. Y otra cosa interesante, a la hora de mudar, si mudan la piel entera, eso quiere decir que ha hecho una muda perfecta. Muchas veces las mudas se quedan retenidas o no la hacen por completo. Quiere decir pues que tienen algún problema, sobre todo de humedad, a lo mejor falta de humedad o otra patología que puede tener el animal. Pero el hecho de que mude una piel completa quiere decir pues que el animal en principio pues está sano y está haciendo las mudas correctamente.
La mayoría de las veces en el tema de la reproducción las serpientes pues ponen huevos, son vivíparas o ovovivíparas, pero también sí que es verdad pues que hay serpientes, por ejemplo, como las boas. Por ejemplo, una de las cosas que diferencia una boa de una pitón, que verdaderamente se parecen muchísimo, pues es a la hora de poner los huevos. Una pone huevos y la otra, por ejemplo, pues pare los animales, los pare vivos. Y esa es una, por ejemplo, de las diferencias entre boas y pitones. Luego hay un dicho sobre el tema de las pupilas de las serpientes, que se dice que si tiene la pupila rasgada como un gato es venenosa, y si la tiene redondeada pues es no venenosa. Hay una parte que sí que es verdadera, pero hay otra parte que no, y os explico el porqué. Como en todo en la vida no se puede decir que todo es así y ya está y no hay otra versión, ¿no? Pues en el tema de la pupila redonda, por ejemplo, las cobras la tienen redonda y es uno de los animales o serpientes más venenosas del mundo. Por ejemplo, en España sí que es verdad que las serpientes que tienen la pupila redonda o la tienen vertical, pues hace que se diferencien de especies venenosas o no venenosas. Sí que es verdad, como regla, así una regla pues natural, por así decirlo, sí que es verdad que las serpientes que tienen la pupila en forma vertical casi siempre son venenosas, pero no quiere decir que lo sean. Y luego el tema de la visión, serpientes con el ojo redondo, o sea, con la pupila redonda, suelen ser animales más bien diurnos, y por ejemplo las serpientes con el ojo vertical suelen ver mejor pues por la noche. Son cosas pues que la diferencian, pero sí que es verdad pues eso, que las normas siempre están para romperlas, y en este caso no porque tenga el ojo redondo pues no tienen que ser venenosas, porque hay especies, y no solo la cobra, hay más especies que tienen el ojo redondo y son venenosas. Ahora vamos a hablar de boas y pitones. La diferencia entre una y otra, más que nada, es el hecho que la pitón pone huevos y la boa pues pone animales vivos, paren animales ya formados. Luego, otra de las cosas que las diferencia a otras serpientes, pues que tienen una potencia física bastante grande. Pensar que son animales con un peso muy elevado, y son capaces de coger y capturar presas demasiado grandes que pensamos muchas veces que son incapaces de tragar, y son capaces luego de tragárselas caimanes, ciervos o presas mucho más grandes. Hasta personas adultas han llegado a comerse una serpiente de estas. Luego, cosas más características de estas serpientes, matan a sus presas por asfixia. Digamos que los cogen y los lían, y en cada suspiro que el animal va dando pues ella va apretando cada vez más, y hasta que dejan al animal pues sin aliento y lo asfixian, y posteriormente pues se lo tragan. Ahora vamos a hablar de las culebras. La mayoría de las serpientes vivientes pertenece a la familia de los culébridos, que comprende pues muchas especies inofensivas. Casi siempre las culebras, la mayoría pues como ya he dicho son inofensivas. Por ejemplo, en España tenemos la culebra, la bastarda, que es una pistoglifa, que tiene los dientes situados en la parte trasera, y esa pues si nos picara, bueno, nos mordiera, no se dice picar, que siempre se le suele decir picar, pero no, es morder, pues podría ocasionar nada, una pequeña pues reacción en el cuerpo, pero no te llegaría a hacer nada. En cambio, por ejemplo, la culebra del Cabo, ¿vale?, la arborícola, esa sí que tiene una mordedura pues que puede ser mortal hacia el hombre, pero como norma general las culebras pues son animales inofensivos hacia el hombre, quitando excepciones, y las que tienen veneno no suelen ser pues muy potentes. Ahora vamos a hablar de las cobras, mambas y corales. Son del orden Elápidos. Deciros que son las serpientes más venenosas de todas. La taipán, como sabéis, es de Australia y es la serpiente más venenosa de todo el mundo. Luego, pues, como veis, están también las cobras, que están también entre las primeras, y las serpientes marinas, que también está entre las primeras del mundo. Deciros sobre ellas que muchas de ellas parecen culebras, tienen ojos redondos, como hemos dicho, y mira si son
venenosas y tienen los ojos redondos. Por eso no te puedes fiar solo que tengan las pupilas verticales a la hora de saber si una serpiente es venenosa. Las corales, como sabéis, son animales con colores muy vivos. Se llama aposematismo. Quiere decir que con sus colores pues alertan de que son peligrosas, y eso hace que muchas especies pues cojan y las imiten a otras serpientes que son peligrosas, siendo ellas no peligrosas, y pues a la hora de ella protegerse. ¿Qué quiere decir con eso? Pues por ejemplo, la falsa coral hace como si fuera una coral, tiene casi sus mismos colores, la posición no es igual, pero a simple vista pues parece una coral. Otras, por ejemplo, pues levantan el cuello y hacen como si fueran pues una cobra. Otras bufan, otras se mueven como ellas. Lo que quiero decir con esto, que otros animales, como saben que ellas son animales muy peligrosos, lo que hacen pues es imitar su comportamiento, incluso su color, con el hecho de haber pasado pues mucho tiempo en sus zonas. Por el tema de selección y otra serie de cosas, pues los animales han visto que imitando a esos depredadores tan eficaces, pues ellos están un poquito pues más resguardados. Ahora vamos a hablar de los vipéridos, víboras y crótalos. Decir de ellas pues que son animales muy venenosos. Las características que las hacen especiales, pues por ejemplo la cabeza pues en forma triangular y ancha. Algunas de ellas tienen los colmillos más grandes de entre todos las serpientes, como puede ser la víbora del Gabón. Especies particulares de ellas que son muy conocidas, pues por ejemplo la serpiente de cascabel, que hace que gire que mueva el sonajero, ¿no? El final de la punta de la cola, que son escamas modificadas y que están huecas y hacen ese ruido particular. El tema de los colmillos que se despliegan a la hora de morder y luego se recogen, que son móviles, todo eso pues las hace animales muy peligrosas y la verdad que también muy bonitas. Y poco más de deciros de ellas. Como veis, en cada sección pues hay un texto, y bueno, ir leyéndolo también. También deciros que suelen poner pues las puestas vivas, no suelen poner huevos, aunque hay algunas que también ponen. Y sobre el tema de víboras y crótalos pues sería esto, más que nada. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. La verdad que es un vídeo diferente a lo que suelo hacer. Tenía ganas de hacerlo hace tiempo. Por mi parte nada más. Si os gusta pues este tipo de temática, pues decírmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, nos vemos en otro. Hasta luego, adiós.